La emoción del enfado o la ira tiene mala prensa, pero ¿te gustaría conocer cómo se manifiesta en tu vida y cómo convertirla en un aliado? En este episodio te damos claves para que conviertas a la ira en tu compañero de camino y en especial en las relaciones con los demás y con nosotros mismos. Bienvenidos al episodio 94. Esto es Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Viviendo lo sagrado en lo cotidiano, una conversación entre amigas sobre lo divino y lo humano. Bienvenidos al primer podcast en español con su propio club del libro sobre temas de desarrollo personal, espiritualidad, mindfulness, meditación y vida consciente, con Wendy Bosch y Maui Moreno. Hola querida comunidad, bienvenidos a un nuevo episodio de Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Yo soy Maui Moreno. Y yo soy Wendy Bosch. Y hoy vamos a hablar de un tema fundamental, que es el tema de la ira. Pero antes de entrar en materia, simplemente recordaros, para los que nos seguís en el Club del Libro o para los que no nos seguís pero queráis seguirnos, que este mes estamos leyendo un libro que se llama Ábrete a lo inesperado. Y la autora es Tosha Silver. Así que si no tenéis el libro aún y os interesa leerlo con nosotras y con el resto de la comunidad, pues estáis todas y todos bienvenidos y saber que seguimos la conversación sobre este libro y sobre toda la temática del podcast, tanto en Instagram, en nuestra cuenta que es @sagradocotidiano, como en el grupo de Facebook. Y entonces vamos a entrar en materia, que vamos a empezar con un breve apunte totalmente terminológico, de palabras. Me he quedado sin palabras, justamente. El título es La ira como compañera, pero en realidad sabemos que la ira como palabra es una palabra muy fuerte, es una palabra que indica agresión, que indica violencia incluso. Uh-huh. Y aquí realmente nos vamos a referir, vamos a estar hablando de lo que en España consideraríamos como el enfado, y en México el enojo. Y es que hablando de este tema, hablando de qué título ponerle a este episodio, nos hemos dado cuenta de que en España y en México pues tienen acepciones, estas dos palabras tienen acepciones un poco contrarias. En España el enfado es más fuerte que el enojo y en México el enojo es más fuerte que el enfado. Así que nos hemos quedado con la ira. Pero aclarar que aquí estamos hablando no de momentos de violencia extrema, sino de todos esos momentos cotidianos, casi diarios en algunos casos, dependiendo de la personalidad de cada cual y de la tendencia emocional de cada cual, pues a sentirnos enfadados, a sentirnos enojados, a sentirnos molestos, a sentirnos pues que algo no nos gusta y actuar al respecto, ¿no? Y el título es La ira como compañera, porque precisamente la ira, el enfado, el enojo son emociones, es una emoción natural. Es una emoción normal y es una emoción necesaria, pero tiene muy mala prensa. Y de esto vamos a hablar en este episodio, de cómo la ira, el enojo, el enfado realmente es parte del camino y cómo podemos conectar con esta emoción para que se convierta, pues en una compañera, en una aliada de nuestra vida, de nuestro autoconocimiento y de nuestra conexión con todo lo que somos, ¿no? Uh-huh. Así que, me callo. Le paso la palabra a Wendy. Que tengo mucho que decir, pero... No, pues bueno, para empezar, que yo también tengo varias cosas que comentar, pero primero hablar que el enojo, el enfado, pues siendo una emoción tan cotidiana, porque tiene que ver con muchísimas cosas que ya platicaremos en este episodio, es una de las emociones que más nos enseñan como a negar, como a no expresar, ¿no? Particularmente como mujeres. Siento que nos enseñan mucho que si como mujeres expresamos nuestro enojo, entonces ya no somos buenas niñas, ¿no? Como que siempre hay que mantenernos de buen humor y siempre con una sonrisa para que se nos considere buenas niñas y
entonces los demás nos quieran. Y por los demás hablo de todos, o sea, desde nuestros papás hasta los amigos y, por supuesto, cuando crecemos, las parejas, ¿no? Y luego hijos. Entonces, la emoción del enojo me parece que es una de las emociones que más miedo da tener, porque se nos ha dicho que si demostramos esa emoción, probablemente la gente no nos quiera. ¿Me explico? Y entonces cuando sentimos eso, muchas veces queremos negarlo, ¿sabes? O en su defecto, es que si nos permitimos sentirlo, lo sentimos, lo expresamos, lo vivimos y después sentimos culpa. Sin embargo, creo que cuando uno de verdad entiende lo que es el enojo, lo que es esa emoción, el por qué surge tanto en su parte positiva como negativa, por llamar así, en su luz y en su sombra, entonces nos empezamos a dar permiso de dejar expresar esa emoción y sentirla cuando está en su lado de luz, porque sí, cuando está en el lado de sombra se convierte en ira y, como tú bien dijiste, o sea, tiene ya esta parte de agresión o de violencia que no necesariamente tiene que ser física, o sea, puede ser con palabras, emocional, aunque puede llegar a lo físico, y que creo que ahí sí de ninguna manera está permitido, pero por una simple razón, porque creo mucho en la regla de oro, ¿no? Que dice que, o sea, todos los seres humanos tienen límites y no porque tú te estés dando el permiso de expresar algo implica que puedes pasar los límites de los demás. Sí, pero yo creo que aquí lo que es muy, muy importante es empezar con esta distinción, que es que la emoción en sí es totalmente válida. Sí, exacto. La expresión de la emoción, en este caso de la ira, del enojo, del enfado, o de la alegría, o de la emoción que sea, la expresión es lo que puede ser, digamos, lo que se puede realizar de manera adaptativa o desadaptativa, es decir, de manera poco adecuada o muy adecuada, y eso tiene que ver con también el permiso que nos damos para estar con esa emoción, o sea, para sentirla y para aceptarla en primer lugar, ¿no? Yo creo que aquí esto es súper importante. No podemos evitar sentir enojo, no podemos evitar enfadarnos, es parte de nuestra naturaleza humana. Lo que eso no significa es que tengamos que expresar esa emoción de cierta manera siempre o de una manera, por ejemplo, violenta o agresiva en todas las situaciones, ¿no? Entonces ahí está la distinción y yo creo que esto es súper, súper importante y precisamente la mala prensa y el hecho de que el enfado sea una emoción que se ve como negativa, cuando desde mi punto de vista, ya lo hemos comentado en otras ocasiones, pero desde mi punto de vista no hay emociones negativas, hay emociones difíciles. El enfado es una emoción difícil y es una emoción difícil por la mala prensa, lo que acabas de decir tú, Wendy, ¿no? Que es, bueno, pues que la gente no me va a querer, que la gente no va a aceptar que yo esté enfadada, pero también es una emoción difícil porque no nos gusta experimentarla porque no la sabemos gestionar, digo a grandes rasgos, por supuesto, y porque no la sabemos acompañar ni en nosotros mismos ni en los demás. Entonces, es un tema social, es un tema de control social, que es que desde que somos pequeños se nos dice no te enfades, no grites, no patalees. Las expresiones se asocian a la emoción. Entonces, si desde pequeñita te están diciendo que gritar, que patalear, que enfadarte es malo, están ahí mezclando las dos cosas, están mezclando la expresión, sí, obviamente patalearle a tu primito no es bueno, no es aceptable, pero estar enfadado sí es aceptable porque es parte de la experiencia humana y ahí hay que separar las dos cosas. Tú estás enfadado, ok, eso es así, eso es lo que es, pero dar patadas no es aceptable, ¿no? Y entonces ese es el problema, la educación que se nos da de pequeñitos, que es que se confunde la emoción y la validez intrínseca de la emoción con su expresión, que puede ser más o menos adaptativa o más o menos aceptable.
Sí, sí. Sin embargo, creo que también que no se le acepta mucho a la emoción, porque en todo este análisis que estuve haciendo para preparar el episodio de hoy, me di cuenta que la emoción del enojo, o del enfado, pues, no es una emoción intrínseca del ser humano. Es decir, por ejemplo, las emociones naturales, vamos a ver, un ser humano nace con esas emociones, pues, o sea, nacen, ¿no? Son, o sea, por ejemplo, la emoción del miedo, la alegría es intrínseca, pues, o sea, viene de ti, viene de ti. Y sin embargo, siento que el miedo sí, creo que una de las razones por las que la emoción del enojo se niega, pues, es porque no se comprende en realidad lo que es el enojo. Y es que en todo el análisis que estuve haciendo para preparar el episodio de hoy, me di cuenta que el enojo es una emoción que no es intrínseca del ser humano, es decir, el ser humano nace, o sea, con emociones muy como el amor o como el miedo, no son como parte de, por llamar así. Pero cuando hice todo mi análisis del enojo, me di cuenta que la emoción del enojo surge básicamente cuando, cuando estamos teniendo una resistencia a lo que está pasando, ¿no? O sea, básicamente la emoción del enojo depende de algo externo. Por ejemplo, cuando no se están cumpliendo nuestras expectativas, las que sean, o sea, las que sean, entonces viene de algo externo. Uh-huh. O, por ejemplo, cuando pierdo el control, o sea, cuando siento que no estoy controlando las cosas como yo quiero controlarlas porque yo quiero que sucedan de tal manera, entonces me enojo. Cuando tengo una resistencia a lo que esté sucediendo porque no se acomoda a la manera que yo quería, entonces me enojo. Entonces, básicamente, como yo veo, es que la emoción del enojo depende absolutamente de algo externo y que básicamente, o sea, se le puede poner muchos nombres o muchos vertientes, pero básicamente es porque lo que está sucediendo no está cumpliendo las expectativas que yo tenía. Y entonces, no estoy diciendo con esto que no hay que sentir enojo, o sea, no. Sin embargo, como tú bien dices, aunque la emoción, por ejemplo, del miedo o la emoción de la culpa son difíciles también de gestionar, de sentir, pues, o sea, que no son placenteras. Uh-huh. Yo creo que la emoción menos placentera que hay es el enojo. Básicamente, o sea, se siente a veces que quema, o sea, físicamente que quema, o sea, genera bilis, el corazón se dispara, tu piel cambia, o sea, sabes, es una emoción tan fuerte, tan ruda, o sea, que biológicamente también puede impulsar a situaciones, ¿no? Como hablamos de violencia y de agresión y de ceguera absoluta y de, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que, y de verdad, de nuevo, repito, de ninguna manera estoy diciendo que no se debe de sentir enojo o que se debe hacer lo que sea para no sentirlo. No, o sea, de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que si es verdad que el enojo es una emoción que ocurre como respuesta o como reacción a algo externo y que siempre tiene que ver con que no se están satisfaciendo las expectativas que yo tengo, básicamente cuando uno empieza a soltar las expectativas, cuando uno empieza a vivir sin expectativas y más bien desde la aceptación, o sea, de lo que hay, no significa que todo me guste y que yo viva con una sonrisa permanente. O sea, puede ser que esté sucediendo algo que no me gusta, que no me agrada, que no me causa placer, que me puede estar causando tristeza. Sí, claro. Pero si yo vivo lo que ocurra, aún el dolor y todo, pero desde la no expectativa, es mucho más difícil que llegue la emoción del enojo. O sea,
es más difícil, ¿me explico? Y eso lo digo por experiencia, o sea, nunca he sido una persona que me enoje mucho en general, ¿no? Pero vamos, he tenido mis momentos obviamente de mucho enfado y cuando los recuerdo, siempre, sin excepción, siempre fue porque no se estaban haciendo las cosas como yo quería que se hicieran. Y últimamente, más bien, desde hace muchos años, pero mucho más últimamente que me he concentrado muchísimo en el trabajo interior desde hace unos 2-3 años, una de mis trabajos más cotidianos es eso, es el suelta las expectativas de todo, suéltalas. Y me he dado cuenta que entonces hay, o sea, que el enfado no llega tanto, ¿me explico? Sí, yo creo que aquí es importante también, o sea, totalmente de acuerdo con todo lo que tú dices, que básicamente la emoción del enfado es una emoción derivativa, es una emoción reactiva. Exacto. Es la emoción reactiva por excelencia. Pero yo creo que hay que tener cuidado de no caer un poco en este discurso de por lo tanto, la culpa la tenemos nosotros, es decir, estamos reaccionando y por lo tanto estamos haciendo algo mal. Yo creo que la emoción del enfado es súper, súper importante porque sí tiene que ver mucho con las expectativas, pero también tiene que ver con los valores. Y es tan necesaria como las demás. O sea, el enfado está en nuestro DNA. O sea, estamos diseñados para ser capaces de enfadarnos y por eso lo hacemos. Y esto, aunque seguramente en el origen de la humanidad era parte del paquete de software de la supervivencia, o sea, el poder sobrevivir cuando te están atacando es enfadarte y atacar tú también. O cuando o cuando hay algo que sabes que no está bien y que necesitas pasar a la acción. Yo creo que la emoción del enfado es una emoción que provoca mucho fuego, es lo que acabas de decir tú antes, a nivel biológico, a nivel fisiológico, es una energía que es como gasolina, o sea, es básicamente lo que te hace reaccionar, lo que te hace ponerte en marcha, lo que crea calor en el cuerpo, en la cara. O sea, a nivel fisiológico todos sentimos esto cuando estamos enfadados, es como un subidón de adrenalina. Y yo creo que no solamente es tan necesaria como las demás, sino que además yo creo que si nos permitimos conocerla, porque es que en realidad la ira, el enfado, es una gran desconocida. Si nos permitimos conocerla íntimamente desde nuestra propia experiencia con ella, podemos aprender mucho, mucho de esta ira, mucho de este enfado. Y por eso puede ser un aliado, por eso puede ser un compañero. Y yo creo que esto es especialmente así en las relaciones con los demás. El enfado es una emoción que tiene mucho que ver con el aspecto relacional de nuestras vidas, con los demás y también con la relación con nosotros mismos, porque hay mucho enfado propio. La autocrítica llevada a su extremo es el enfadarse con una misma, ¿no? Entonces, pero tiene mucho que ver con lo que decías tú antes, es básicamente una reacción A, entonces es una relación A, o sea, es una emoción muy de relación con la realidad, con los demás y con nosotros mismos. Y entonces yo creo que aquí lo más importante es entender y conocer qué es lo que nos está diciendo ese enfado, qué es lo que nos está diciendo. Y aquí es donde realmente sí puede ser que las expectativas no se están cumpliendo, pero a veces el enfado tiene que ver con una necesidad de claridad, de tener claridad sobre algo, que antes, bueno, pues que... Pero es lo mismo. Claro, ¿no? Vamos, o sea, más bien es eso, es que es la necesidad de satisfacer las expectativas que tenemos a todo nivel, o sea, con los demás, con nosotros mismos, con nuestra propia mente y con nuestras propias emociones, vamos, o sea, con todo, ¿no? O sea, cuando las cosas no están saliendo o cuando no estamos actuando o cuando no estamos sintiendo lo que se supone o lo que queremos sentir, o sea, si la realidad no se ajusta a lo que yo quiero, entonces me enojo, pero a todo nivel, ¿no? Claro, lo que pasa es que eso no tiene solamente que ver con expectativas propias, sino también con expectativas ajenas. Es decir, el enfado también nos ayuda a defendernos de las agresiones de los demás. Claro, ¿por qué? Porque obviamente esperamos
O sea, digamos que ahí entramos en todo el universo de los valores, ¿vale? No solamente de las expectativas, sino de los valores, que en realidad uno puede argumentar que los valores son expectativas que se han vuelto como reglas, ¿vale? O sea, que es un poco bien de lo mismo, pero se han vuelto ya reglas. Cuando tú vas por la calle, no esperas que una persona venga detrás y te dé un golpazo en la cabeza. Si eso te ocurre, lo que vas a sentir antes de que puedas sentir nada más va a ser enfado. Eso es lo primero. Y ese enfado ya te pone en un estado fisiológico de defensión o de agresión. Una de las dos cosas. O te vas a defender o vas a volver o vas a darle un mamporrazo a esa persona también, de vuelta. ¿Vale? Esto es un ejemplo muy, bueno, tal vez un poco radical, pero esto es así. Y esto pasa mucho con los niños, y por eso los niños tienen tantos problemas a nivel, sobre todo, de relación con los coetáneos, ¿no? Con otros niños de su misma edad, o de unos años más o de unos años menos, en situaciones escolares, en situaciones de amigos, cuando ese enfado, o sea, no está bien gestionado y no conocemos qué hacer con él, los niños se pegan mucho. Y entonces, ¿eso qué hace? Eso es un círculo de enfado. ¿Hay expectativas? La expectativa es exactamente, que no me peguen en el coche. Exacto. Uno no espera que te vayan a dar, ¿no? Exacto. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que sí, por supuesto, que el enfado viene de que no se cumplen las expectativas, pero muchas de estas expectativas tienen que ver con valores, tienen que ver con cosas que tienen que cambiar, tienen que ver con valores de claridad, con valores de derechos, por ejemplo, ajenos, con establecer límites o con defenderte también. Entonces, si tú ves a una persona, lo mismo en la calle, que la están atacando, pues o vas a sentir miedo si sientes que van a venir a por ti después, o vas a sentir enfado, o vas a sentir una mezcla de las dos. Entonces, el miedo es más un rehuir y, por tanto, es más defensivo, y la ira o el enfado es más un calor, un bullir, y es más, entonces, expansivo o reactivo, y es, por lo tanto, más agresivo potencialmente. Pero una no es mejor que la otra. En el miedo, la expectativa es que tu vida está en peligro, y ya hemos hablado del miedo. De hecho, en el episodio, a ver si lo recuerdo ahora, lo tengo por aquí. No me acuerdo, pero en este momento lo reviso también. Sí, pero bueno, en el 78, en el episodio 78 hablamos del miedo, y entonces en el miedo la expectativa es que tu vida corre peligro o que vas a perder tu vida, básicamente, a nivel muy fundamental. Con la ira, la expectativa es que también estás en peligro de alguna manera, que de alguna manera estás en peligro, pero la respuesta es diferente. La respuesta es: tengo que atacar, o sea, tengo que reaccionar, tengo que responder, ¿no? Entonces, si eso lo llevamos al lado psicológico, yo creo que sí que hay un gran valor positivo en la ira, un valor de establecer límites, un valor de plantarte, ¿no? De decir, esto no es para mí, esto no me sirve a mí, esto no, claro, no lo acepto, en el sentido de que no lo quiero así. Ahora, no quiere decir tampoco que entonces tengas que decir, bueno, pues fuegos artificiales, esto es una bomba atómica y entonces ahora aquí pierdo los papeles, ataco, soy agresiva o utilizo malas palabras o lo que sea. No, significa, para mí, el gran don de la ira, del enfado, es que te puede llevar a reconectar profundamente con quién tú eres y cómo quieres estar en el mundo. O sea, ese es el gran mensaje que te puede traer el enfado. Sí, sin embargo, como tú ya lo mencionaste varias veces, el gran problema o la gran sombra del enfado, que sí considero que es una emoción no negativa, creo que todo en el universo tiene su razón de ser y es neutral, por llamarlo así, pero el enfado sí la considero una emoción peligrosa, por llamarlo así, porque, exactamente como tú lo has dicho,
es la emoción que te hace actuar por excelencia, pero no actuar desde la conciencia, ¿sí? O sea, no responder ante las cosas. No, ahí estamos totalmente en desacuerdo, Wendy. Yo no considero que sea una emoción peligrosa, yo creo que considero que es una emoción no para potente. ti. Potente, es una emoción potente. No, ¿Por qué? Pero espérame. No, pero es que, perdona, pero es que esto es muy importante porque estás volviendo a asociar el enfado con la agresividad y acabas de decir que cuando actuamos desde el enfado no actuamos con conciencia. Y yo estoy totalmente... No, espérame. No. Me partiste la idea a la mitad. O sea, no. Yo hablo que, o sea, basando mi comentario en lo que tú acabas de decir, ¿no? Que el enfado es fuego y nos lleva a actuar para defendernos, o sea, para defender nuestros límites o nuestras creencias o los derechos o los valores, o sea nos lleva a actuar, ¿sí? A actuar. O sea, basado en tu comentario, es ahí cuando creo que el peligro no es la emoción del enfado, no. Hablo de que el peligro que tiene el enfado es que exactamente, como es una emoción totalmente activa, a diferencia, por ejemplo, de el miedo, o sea, que puede congelarte, puedes hacer cosas, pero no. El enfado es muy activo, o sea, activo, tanto exactamente, pues, o sea, con ese fuego que se dice que muchas veces cuando tienes el enfado no respondes, reaccionas y toda reacción es acción sin conciencia, la que sea, por lo que sea y como lo quieras ver. O sea, si respondes es una acción, pero con conciencia de la acción. Cuando es solo bla, entonces es inconsciencia. Y el peligro de la energía del enojo es ese, que como intrínsecamente es una emoción que nos lleva de 0 a 100, ¿no? Pues es, y es activa, es muy difícil como poder, como controlarla, pero no controlarla desde la negación y desde el no permitir que salga, no. Como delimitarla en el sentido que cuando estamos sintiendo la emoción, es muy difícil que respondamos ante la situación en lugar de que reaccionemos. Pero eso es que ahí estás hablando de desbordamiento, que es lo que la mayor parte de la gente... No, pero es... Cuando tiene ira. Y ese es el... Yo volvemos un poco al punto, que es el peligro. Volvemos al punto inicial. Si rebobinásemos y desde el principio, desde que somos muy pequeñitos, muy pequeñitos, desde ese momento, se nos hubiese distinguido entre la emoción en sí y su expresión, pues realmente no tendríamos, yo creo que estaríamos bastante de acuerdo las dos en que puedes expresar tu enfado con conciencia, absolutamente, porque tú puedes realmente elegir cómo quieres actuar. Es que ese es el regalo del enfado. El regalo del enfado es que si eres consciente de él, aquí está la gran clave. Es que lo que pasa es que mezclamos su expresión con su esencia. La esencia del enfado es que tienes que pasar a la acción. Hay algo que tiene que cambiar. Para mí esa es la esencia del enfado. Ahora, ¿cómo la expresamos? Ahí está la dificultad, porque la mayor parte de las veces, seguramente para la mayor parte de la población de esta Tierra, de este planeta, en la mayor parte de los casos, el 99% de los casos, nos desbordamos con ella, es decir, que reaccionamos, es decir, que, como has dicho tú, pasamos del 0 al 100 y la mente se nos nubla y entonces no estamos respondiendo. Entonces no estamos viviendo desde la esencia de la emoción. La esencia de la emoción es algo tiene que cambiar. Que algo tiene que pasar. Es una llamada a la acción. Para mí el enfado es una llamada a la acción. Entonces, para mí no. Por supuesto, bueno, pero déjame que acabe mi punto. Sí. Que
Si es una llamada, si yo, por ejemplo, lo veo como una llamada de acción, eso no significa que tenga que actuar como un desbordado. Por supuesto que no. Puedo actuar con conciencia y con presencia si he sido capaz de identificar que este enfado es enfado, que lo estoy sintiendo por lo que sea. O sea, si puedo hacer un pequeño análisis, estamos hablando de segundos. El problema es que el enfado normalmente a nivel neurofisiológico nos lleva a una parte del cerebro, o sea, hay como un cortocircuito. Que nos lleva a una parte del cerebro, al cerebro reptiliano, a la amígdala, que es básicamente la que tiene como nuestros instintos más básicos, y ahí es donde sale la agresión. Exacto, ¿no? Entonces yo creo que en eso estamos de acuerdo. Es por difícil, eso. Es muy difícil porque es como sí, es lo que he dicho yo, es la gasolina, es como la gasolina que nos lleva a avivar el fuego. Pero eso no quiere decir que no podamos entrenarnos para diferenciar la energía intrínseca de la ira, que es ese fuego por actuar o por cambiar algo, y la expresión de esa energía, que puede ser no hacer nada, o puede ser decir algo, pero con asertividad, no con agresividad, o puede ser dar un abrazo también. O sea, yo creo que un gran lugar, una gran avenida para practicar, que es además fundamental, es precisamente con los hijos. Porque con los hijos nos enfadamos mucho, y los hijos se enfadan mucho, porque los niños pequeños viven su ira en su enfado con mucha pasión. Entonces yo creo que esta es una gran avenida para indagarlo y para practicarlo. Y nos vamos a tropezar y nos vamos a caer 1000 veces. Yo lo sé por experiencia propia, porque aunque hablo del mindfulness siempre, yo tengo muchas ocasiones en las que pierdo los estribos con mi hijo y me enfado. Y sin embargo, yo creo que la gran capacidad de darme cuenta, ahora que lo he trabajado muchísimo, es que me doy cuenta casi instantáneamente, aunque ya haya dicho esas palabras feas, o aunque ya le haya gritado, me doy cuenta instantáneamente, no solamente de que estoy enfadada, eso es bastante fácil darse cuenta, sino de cuál era el mensaje original de ese enfado en ese momento. Pero, y ahí es mi punto precisamente. O sea, sí creo honestamente, y de nuevo, no negativo como malo, y por favor que no se me malentienda con estas palabras, no me refiero al malo, pero sí considero que de todas, de lo que sea, la emoción del enfado es una emoción agresiva. No necesariamente se expresa hacia afuera, pero cuando lo sentimos, vamos, es una agresión interna, o sea, se siente, vamos, no puedes sentir el enfado en paz o con calma, no se puede. Sí puedes sentir el miedo a veces, o sea, desde un punto ¿qué será? Tan alejado que te lleva a congelarte, por ejemplo. Y entonces, cuando estamos sintiendo esa energía, de todas, es una energía agresiva, no mala, agresiva. Ahora, sí, eso sí, con entrenamiento, o sea, podemos salir rápido de esa emoción o bajarle al fuego, ¿no? O sea, como bajarle a la gasolina, y entonces ya desde un espacio interno fuera de la emoción podemos analizarla muy, muy rápido, y eso sí, o sea, cambiar esa conducta, ¿no? Respirando, tranquilizándome, pidiendo una disculpa, o sea, podemos cambiar nuestras acciones una vez que nos damos cuenta para bajar esa llama, pero cuando se está sintiendo, siempre es una emoción, o sea, agresiva, siempre. De nuevo, no siempre hacia afuera, pero sí para uno, porque quien siente la bilis, se llama bilis, ¿no? Como este ácido, el temblor del cuerpo, eso es uno mismo quien siente. Y eso es una agresión que, claro, en el pasado, como tú decías, en las cavernas, era necesario para que tú solo como... Y no solamente en las cavernas, Wendy, que tú sabes perfectamente, en tu país hoy en día y en el mío no hace tanto, ha habido conflictos, o sea, la historia humana está hecha de conflicto. Entonces,
el enojo también nos lleva a vivir esos conflictos de una manera en la que nos vamos a autopreservar. Yo no digo ni que... Pero a lo que yo voy es que eso, o sea, que desafortunadamente, por supuesto que es necesaria como tal la emoción del enfado. O sea, para mí, más que llevarnos a la acción o al algo tiene que cambiar, que claro, o sea, en muchísimos casos sí es, o sea, y como tú dices, cuando ves estos momentos de enfado político, por ejemplo, vamos a injusticia. No, claro, o sea, tiene que cambiar esto por los derechos, sí, por supuesto, pero creo que también es una emoción muy, muy poderosa para hacernos ver a nosotros mismos, ¿no? ¿Qué es lo que a mí no me gusta? ¿Cuál es mi límite? ¿Qué es lo que, sí, o sea, que cruza mis fronteras? ¿Qué es lo que me hace infeliz? ¿Qué es lo que no soporto? ¿Sí? No, o sea, más allá de la acción hacia afuera, creo que para mí el gran mensaje del enojo es esto, ok, hay algo aquí, lo que sea, o sea, puede ser una situación, una persona, una palabra, lo que sea. Hay algo que no te está gustando, que está cruzando tu límite, Wendy. ¿Qué es? ¿Qué es? Pero, exacto. Sí, pero para mí. Es para adentro y para afuera. Claro, es que tiene esos dos vectores. Claro. El problema es que la mayor parte sí, pero de como las el amor personas, también. Claro, pero el problema es que la mayor parte de las personas solamente afuera. nos enfocamos en el vector hacia afuera, es decir, porque tú me has hecho esto, sí, claro, porque tú me has dicho esto, porque me siento así por tu culpa, ¿no? Y es esa búsqueda de culpables, esa búsqueda, es echar balones fuera, ¿no? Claro. Pero lo que dices tú es como el perdón. Son procesos emocionales en los que si no los sanamos de dentro, o sea, del vector hacia adentro, pues ahí es donde realmente sufrimos, porque nos estamos quemando vivos. O sea, ándale, literalmente. Y creo, eso sí, que lo muy peligroso. Yo creo más bien que la emoción del enfado es tan agresiva, tan poderosa, tan fuerte, que nos lleva exactamente como a la acción hacia afuera, literalmente para poder sacar de nuestro sistema el fuego que traemos. Es como para afuera porque es tan agresiva que tu sistema, tu cuerpo no lo soporta. O sea, claro, no puedes soportar ese nivel de agresión, de fuego tan fuerte, y creemos que entonces cuando escupimos la emoción a forma de palabras, de golpes, de gritos, de lágrimas, de culpa, de lo que sea, o sea, nos estamos liberando de la emoción que, de nuevo, en sí misma no es que sea mala, es que es muy agresiva, pero tiene su porqué. Es muy poderosa, ¿no? Es muy potente. Es muy potente. Y, o sea, y eso sí, o sea, yo no conozco y no creo que exista un ser humano que en el momento en que está teniendo la presencia del enfado, ahí, ¿no?, pueda ser como súper objetivo o con una súper aceptación. Ahí no. O sea, sí, puedes entrenarte para, en lugar de vomitar hacia afuera, ¿no? Vamos, esa agresión como sea, o sea, ese fuego a través de palas, bla, bla. O sea, puedes tú, con tu conciencia, con tu respiración, no negarlo, o sea, sino literalmente, o sea, como si apagaras el gas, o sea, ¿sabes? Como, a ver, apágate, ¡fum!, ¿no? Sí, de hecho hay un ejemplo muy interesante que leímos, las personas que leyeron el libro de Thich Nhat Hanh hace 2 o 3 meses. Él cuenta de un ejemplo en el que, y estamos hablando de un monje budista zen súper conocido, que lleva toda su vida meditando y que es una persona que, vamos, seguro que tiene una paz interior espectacular, ¿no? O sea, realmente. Pero él hablaba de cuando fue un tour de charlas en Estados Unidos, muy al principio de su carrera, digamos, como maestro de espiritual, y que le criticaron. Un hombre se levantó y le criticó y le dijo: sí, hablas de paz y tal, pero en tu país se están muriendo y les estamos bombardeando, ¿y por qué no estás allí para ayudar a tu propia gente, ¿no? En Vietnam. Y en Vietnam, exacto. Entonces él cuenta en el libro que, bueno, pues que le respondió, se tomó una pausa, obviamente,
Y le respondió una cosa preciosa, muy bonita, ¿no? Y al cabo de los 2 o 3 minutos después, bueno, seguían hablando y tal, y él pidió levantarse y salir fuera. Y entonces una de los anfitriones salió con él y entonces vio que él empezaba a temblar. El maestro. El maestro Thich Nhat Hanh. Entonces simplemente le explicó que se había sentido muy enfadado. O sea, obviamente le había causado mucho enfado ese comentario, que había sido capaz de, a través de la respiración, mantenerse en ese lugar para poder contestarle sin agresividad, sino con asertividad, pero sin agresividad. Pero que había llegado a un punto en el que se tenía que levantar para salir fuera. Para temblar, para sacarlo del sistema. Exactamente. Sí, exactamente. Entonces yo creo que esto es precisamente un muy buen ejemplo de cómo sí podemos estar. Yo creo que la clave para mí de este episodio es cómo nos podemos entrenar para estar con la emoción cuando surge, pero no ser víctima de su energía, de su fuego. O sea, de la energía no, sino del patrón de expresión. Y esto es súper importante también aquí de comentar, ¿eh? Y es que, ¿por qué tenemos tan mala relación con nuestro propio enfado? Porque ya tenemos patrones establecidos de hábitos de comportamiento para vomitar ese enfado. Y esos hábitos de comportamiento no nos gustan. Sí, y, ¿no? por eso muchas veces también lo transmutamos, muchas veces como adultos sobre todo ya, transmutamos nuestro enojo y nuestra ira en reacciones o acciones que están socialmente más aceptadas, que son de menor intensidad, pero que básicamente vienen de la misma energía, que son el mal humor, la irritabilidad, intolerancia. Estar todo el día de mala hostia, como se dice en España. Es que estás todo el día de mala hostia. Eso básicamente es que estás inflada, estás envenenada de un enfado que no estás gestionando y que te está comiendo por dentro, ¿no? Entonces lo estás echando hacia afuera, pero como no lo puedes echar de manera explosiva, ¿no? Porque te autocensuras, lo haces de manera pues de estar todo el día de mal humor, estar todo el día irritable, ¿no? Entonces yo creo que aquí lo importante es que lo que tenemos que hacer es estar con nuestro enojo y con nuestro enfado. Y esto es lo que nos cuesta, esto es precisamente lo que nos cuesta, es entenderlo, es conocerlo, es aceptarlo, es hacerse amigo de nuestro enfado para poder entender cómo nos surge, qué síntomas nos trae, porque aunque a grandes rasgos es más o menos parecido para todo el mundo, pero por ejemplo, en mi caso, yo me pongo roja. A mí se me sube toda la sangre a la cara y básicamente ya no tengo cuerpo. O sea, es como si me hubiesen decapitado. No tengo cuerpo. Entonces, para mí, el darme, por ejemplo, cuenta de esto ha sido crucial para poder estar con el enojo en ese momento, aunque no siempre pueda, digamos, dejar de reaccionar, pero en ese momento darme cuenta de que tengo un cuerpo, de que no solamente soy mi cabeza. Entonces, al anclarme en mi cuerpo y al sentir el enfado en mi cuerpo, eso muchas veces, no siempre, pero muchas veces me ha ayudado a, como si dijésemos, aplicar el mindfulness en ese momento y decirme, ok, estoy enfadadísima. Pero ya solamente con decirme estoy enfadadísima, he conseguido darme 2 segundos para no gritar, por ejemplo. Exacto, ¿no? Sí. Entonces, aquí el autoconocimiento no es simplemente una técnica de moda, es que es crucial para entender cómo se manifiesta el enojo en nuestro cuerpo y, por lo tanto, hacernos amigos de él y entender que está ahí para decirnos algo. Y hay que escuchar. Sí, porque si lo que hacemos es explotar, pues ya básicamente no hemos escuchado el mensaje, con lo cual hemos explotado un poco para nada, en el sentido de que ni siquiera hemos escuchado lo que ese mensaje tenía que decirnos. Y eso va también en el polo opuesto, ¿no? Que es cuando negamos el enfado, ¿no? O sea, si lo negamos, si lo reprimimos, es lo mismo. O sea, finalmente no vamos a escuchar su mensaje, o sea, no vamos a ver qué es lo que nos está indicando, ¿no? ¿Qué es ese límite que creemos que se está pasando? ¿O cuál es esa expectativa que queríamos que se cumpliera pero que no se está cumpliendo? O X, ¿no? O el derecho o el valor o lo que sea.
Y yo de verdad, o sea, sí creo, pero no creo de manera intelectual, sino por experiencia. Hace unos días, hace una semana, me dijo algo mi marido que, o sea, empecé a sentir el enojo. O sea, yo comienzo a sentir, pues sí, o sea, como que se da en la boca del estómago, ¿no? Ajá, y para como, cada persona es diferente, por eso sí, es importante conocerlo. Sí, ¿no? Sí, como esta temblorina, pero básicamente, o sea, básicamente las ganas, o sea, las ganas de gritar, ¿no? Así como, pero antes de, o sea, en ese momento, en ese instante, empecé a respirar porque créanos, o sea, la mejor herramienta para gestionar las emociones no es la cabeza de que te autoconvenzas que no, es la respiración. O sea, la respiración es una maravilla en el sentido que, o sea, literalmente, y eso nos lo dijo un psicólogo experto, tu cuerpo, más bien, o sea, tu mente sigue a tu cuerpo y viceversa. Si tú empiezas a respirar profundamente, tu cuerpo, o sea, biológicamente, automáticamente entra en un estado de tranquilidad y tu mente se calma, punto. O sea, no puedes sentir tu cuerpo calma, pero tu mente enojo. No se puede, ¿no? Es lo mismo. Están unidos. Exacto. Entonces, básicamente, comencé a respirar profundamente, ¿no? Y entonces así instantáneamente, o sea, bajé el fuego. ¿Por qué? Porque llevé a mi cuerpo, o sea, a mi biología en automático a bajar el fuego en automático. Y claro, ¿no? Entonces así mi mente se tranquilizó, pudo ser mucho más objetiva, pero créanme que fue en una cuestión de dos respiraciones. Sí, claro. Y nanosegundos. Sí, pero yo creo que, y además yo creo que ahí el gran regalo es que imagino que por haberte tranquilizado también fuiste capaz de darte cuenta de qué mensaje traía esa situación. No, claro, mira, claro, vamos, o sea, lo vi no alcé la voz a mi marido, no grité, o sea, no me negué el enfado, no, fue de, a ver, ok, dame 2 minutos, ¿no? Me metí a mi recámara, ¿no? Así como, a ver, ok, no, a ver, o sea, ¿qué es lo que me enojó? Lo vi y a los 5 minutos salí muy calmada a decirle, ¿no? De, ¿sabes qué? O sea, pasó esto y esto y esto, no me gustó por esto, bla, 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 y ya, o sea, se solucionó, él, pidió una disculpa, cambió su comportamiento y tan, o sea, en 5 minutos. En cambio, si yo hubiera gritado, si yo hubiera, o sea, en ese momento a fuerza, o sea, él tiene que defenderse ante eso, a fuerza. Y entonces él hubiera a lo mejor alzado la voz o se da la vuelta y se va, entonces yo más me enojo, o sea, y entonces todo empieza. Claro, es una espiral. Claro, ¿no? O sea, porque nos enganchamos mutuamente al enfado de los demás. Exacto. Porque el enfado de los demás nos causa enfado a nosotros. Y por eso yo vuelvo a comentar a las personas que nos escuchen y que sean madres o padres que realmente lleven esto a la práctica de la vida con los hijos, porque ahí hay oportunidades a porrón, todos los días. Eso y para quienes vivan particularmente en Ciudad de México, cuando vayan manejando, también tienen oportunidades permanentemente, porque con el tráfico de la Ciudad de México, de verdad, es que tienes el enojo, o sea, cada minuto y medio. O sea, de verdad. Bueno, sí, y también aquí en Washington, en realidad, y en Madrid, ni te cuento. O sea, la vida moderna realmente se presta mucho a que probemos a conocer nuestro enfado y nuestra ira, porque hay muchísimas oportunidades a lo largo del día para que nos surja y por lo tanto lo podamos explorar, ¿no? Podamos estar con... Y yo os invito a que empecéis sobre todo con el cuerpo, que es lo más fácil, porque el problema es que en cuanto lo llevas a la cabeza, pues ya te empiezas a perder en historias de por qué este me dijo esto, y el otro me dijo lo otro, y entonces yo me sentí de esta manera. No, o sea, empezar con el cuerpo es una manera mucho más efectiva, eficaz, rápida y sencilla de estar con nuestra ira y de entender su mensaje. Y hay algo, creo que es un tip increíble que dijiste, de verdad, simplemente con nombrar la emoción de
estoy muy enfadada, o sea, en el tiempo que duró el decirlo, en automático, o sea, nos alejamos, o sea, como que hay esa ruptura entre nuestro ser, nuestra esencia, nuestra conciencia con el fuego de la emoción, con simplemente nombrarlo. Y si lo nombramos y además estamos en absoluta conciencia respirando profundamente, sí, o sea, sí se puede entonces evitar la reacción, ¿sí? No la emoción, evitar la reacción que desafortunadamente no hay una reacción del enfado que sea positiva, o sea, no hay, o sea, siempre va a ser negativa en el sentido de, pues, alzar la voz, gritar cosas feas, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente, de verdad, son segundos. Si cuando vuelvan a sentir el enfado en cualquier situación, simplemente nombran, estoy enfadada, y en ese momento respiran profundamente una vez, en automático, el fuego interno empieza como a bajar de potencia, y eso, o sea, simplemente acepten cuando sucede, como cualquier emoción, cuando llega el miedo, cuando llega la culpa, cuando llegue todo, acéptenlo, no nieguen, y yo creo que las emociones, las que sean, son un gran regalo permanentemente que tenemos, que nos enseñan a siempre decidir desde dónde queremos vivir. Si queremos vivir desde el ego, con sus reacciones, con sus miedos, con su ignorancia, con su inconsciencia, ¿no? Pues, o sea, con todo esto, o si queremos vivir desde la esencia, que básicamente es desde la conciencia y desde la respuesta ante la vida, no desde la reacción. Aunque a veces es importante simplemente reaccionar. Y ¿qué dijiste? Que la amígdala sea quien tome el cargo, y es de, pues, sí, lucha con el mamut, ¿no? Sí, lo que pasa es que esas son situaciones que afortunadamente para la mayoría de nosotros se dan muy poco, no ya con mamut, sino con cualquier tipo de situaciones extremas de peligro o de agresión no se suelen dar. Entonces, en esos casos el cuerpo va a tomar las riendas, la parte del cerebro que tiene que tomar las riendas. Y hay que dejarlo. Y hay que dejarlo. Y ahí además es que no, es que va a suceder antes de que te puedas dar cuenta. Entonces, de lo que se trata es de que el enfado no surja por cosas que realmente no exigen ese cortocircuito mental. Exacto. Y que nos llevan a reaccionar de manera desproporcionada. Y yo creo que aquí también volver a repetir la palabra desbordamiento. El problema de la relación que tenemos con nuestro enfado es que muchos de nosotros nos desbordamos y entonces reaccionamos de una manera que es totalmente, que no está conmesurada para nada con el hecho en sí que nos causó el enfado. Y entonces aquí es diferenciar la esencia de la emoción de su expresión y no desbordarnos en la expresión. Uh-huh, uh-huh. Pues muy bien, pues con ese comentario tan sabio de mi querida Magui, nos despedimos esta semana. Como siempre, muchísimas gracias por estar aquí. Nos escuchamos el próximo lunes y recuerden que el libro que estamos leyendo es Ábrete a lo inesperado de Tosha Silver. Y ya saben que si quieren continuar con esta conversación, nos vemos en cualquiera de las 2 redes sociales donde estamos. Les mandamos un beso grande, cuídense mucho, sean muy presentes y muy conscientes con cualquier emoción que les surja. Y ya saben que cualquier cosa pueden comunicarse con nosotras para hablar de lo que ustedes quieran. Les mandamos un abrazo muy fuerte. Hasta la semana que viene. Chao. Si te gusta este podcast, ayúdanos a llegar a más personas. Regálanos un me gusta, compártenos, suscríbete o déjanos una reseña en tu plataforma favorita. Recuerda que el conocimiento es para compartir. Si quieres profundizar en los temas de cada semana, solo intégrate a nuestra comunidad en Instagram en @sagradocotidiano o en Facebook en el grupo Viviendo lo Sagrado en lo Cotidiano. Y si quieres saber más de nosotras y de nuestros proyectos, visita nuestras páginas. La de Magui es maguimoreno.com y la mía wendybosch.com. Gracias.